o de grabación de video, cámaras IP en general, son estos que están en rojo, ¿no? Son los que más se producen. ¿Ok? Bien. Entonces, una vez pues que el hacker tiene acceso ganado al dispositivo, entonces toma el control, lo puede reprogramar y por supuesto con ese equipo lo convierte en lo que yo digo un robot, ¿verdad? Programado cibernético para producir el ataque. Aquí tienen ataques famosos. Percy Day es uno de los ataques que ocurrió. Fue identificado por la gente de Trend Micro, la gente que hace el antivirus, y descubrió que se habían infectado más de 120.000 cámaras. Esto continúa. Esto no quiere decir que hubo un parche, hubo un antivirus o esto se pudo de alguna manera está ya eliminado, ¿no? O controlado. Entonces, existen 120.000 cámaras. Esto fue el año pasado, o creo que fue realmente en agosto del año 2016, el ataque. Y se descubrieron que en el Internet se, se infectaron más de 120.000 cámaras. Esto se sigue infectando porque muchos de los integradores o de las personas que instalan, las empresas que instalan las cámaras, dejan las cámaras con los password, o sea, con la información de login por defecto que traen de fábrica. Es decir, cada cámara trae un registro, trae una información para poder ingresar en ella, que es por defecto, trae un nombre de usuario y una contraseña. Independientemente de cada marca o cada fabricante pone un nombre de usuario y contraseña por defecto, ¿ok? En la cámara. Y entonces muchos integradores o muchas empresas de instalación de seguridad de estas de video no tienen el cuidado de cambiar estas contraseñas o de cambiar esta información. Entonces, si bien programan la cámara y puede ver el video y todos, dejan la misma contraseña. Y lamentablemente, los hackers saben esto. Los hackers, es muy fácil investigar cuáles son estos parámetros por defecto que traen cada una de las cámaras o de los servidores porque están en los manuales de los equipos. Y con esta información se programa todo y ellos pueden entonces hacer lo que llaman una búsqueda de estos dispositivos por los MAC address. Cada fabricante se le asignan unos números de direcciones MAC de sus tarjetas de comunicaciones de todos los productos que son identificables, porque se pueden identificar porque los primeros dígitos siempre empiezan igual y esto se asigna por rango y por empresa. Y en fin, ellos programan todo esto para que el código este malicioso que han creado busque MAC address de cámaras, ¿ok? Y si identifica un MAC address, por ejemplo, de la empresa Axis o de la empresa Reconvision, entonces utilizan la contraseña y el nombre de usuario por defecto. Y una vez que ganan acceso, entonces incuban el código y convierten a este dispositivo en un robot para que produzca tráfico. Estas 120.000 cámaras fueron las que crearon ese ataque, perdón, fue en octubre de 2016 y este ataque produjo saturación en las comunicaciones de empresas como Amazon, como Netflix, Spotify, o sea, una cantidad de redes bien importantes o de páginas web muy importantes que dan servicio a muchos usuarios, millones de usuarios, e hicieron que se cayeran por 2, 3 horas, de manera que les produjeron una pérdida muy importante de dinero. Otro tipo de vulnerabilidades que se consiguen es, por ejemplo, esta vulnerabilidad que se llama Devil's Ivy, que es la de hiedra del diablo. Y esta es una vulnerabilidad que se produce porque los fabricantes de cámaras utilizan software de terceros, ¿verdad? Dentro de sus productos, o sea, software que no son producidos por ellos mismos, sino que lo compran de un tercero que lo desarrolló para ellos. Y ese software ha venido con vulnerabilidades. Es como si usted va y compra Microsoft Office, lo instala en su máquina y viene con un virus. ¿Ok? Entonces, lamentablemente usted no lo desarrolló. Entonces, si lo hubiera desarrollado, usted no lo hubiera hecho sin este tipo de problemas probablemente. Entonces, hay una empresa que se llama Senrio. Okay. Senrio Genivia produce una biblioteca de código
que se llama G-SOAP, eso que ven allí, para hacer que las cámaras sean compatibles con protocolo ONBIF. Y lamentablemente ese código G-SOAP de esta empresa vino con una vulnerabilidad muy importante y había más de 35 fabricantes que están allí, ¿ok? Como Bosch, como Canon, como Cisco, como D-Link, todas ellas se vieron afectadas porque ellas compraban esta biblioteca de código de este fabricante para ponerlo en sus cámaras, para hacerlas compatibles con protocolo ONBIF. Y bueno, lamentablemente entonces a través de estas cámaras también se pudo, son vulnerables, pues de alguna manera se produjeron los ataques. Si bien ya muchas de estas empresas han realizado, digamos, han hecho un parcho para actualizar sus cámaras y evitar este problema o han comprado esta biblioteca de otros fabricantes, no debemos olvidar que existen una gran cantidad de cámaras ya instaladas que lamentablemente si el usuario final o la empresa de instalación no hace una actualización del firmware de esas cámaras, ¿okay? Van a seguir con la vulnerabilidad existente y lamentablemente son un riesgo para los usuarios que tengan esas cámaras instaladas. Entonces, mucho cuidado con eso porque a veces cuando se produce de alguna manera un parcho o un nuevo software para contrarrestar o controlar la dispersión pues, de este ataque, no sucede con el parque ya de cámaras instalado, al menos que el integrador o el usuario haga la actualización correspondiente. Bien, entonces con esto les digo pues que por supuesto las cámaras de vigilancia están en riesgo de ciberataques, ¿verdad? Y, y hay que tener mucho cuidado. Aquí tienen el Departamento de Homeland Security, ¿no? De Seguridad de la Patria aquí en los Estados Unidos, publica o tiene un departamento específico, se llama ICS, ¿ok? CERT, C-E-R-T, que se encarga de analizar, ¿no? De verificar cuáles son las vulnerabilidades, no solamente de las cámaras, ¿no? Sino de todos los equipos o los dispositivos de Internet de las cosas. Entonces está publicando permanentemente las vulnerabilidades que ellos consiguen, ¿okay? En equipos industriales, en cámaras de seguridad, en servidores, en todos los fabricantes, así como también en fabricantes de productos para el hogar, como televisores, como refrigeradores, como hornos de microondas, en fin. Pero también sensores de instrumentación de campo, PLCs, en fin, todo lo que ustedes se puedan mirar, ellos lo están publicando allí y hacen un estudio verdaderamente bueno. Entonces ahí hay varias de por ejemplo, algunas de los problemas o las vulnerabilidades que se han conseguido, inclusive también, por supuesto, publican información de los ataques. Entonces, esa vulnerabilidad de Hiedra del Diablo, ahí tienen la noticia, pero por ejemplo, fíjense, aviso de vulnerabilidad en las cámaras ACTI. ¿Okay? Y ahí está el número del aviso y entonces pueden entrar allí y pueden revisar todo lo que dice acerca de eso, ¿no? El problema de Persiday, que fue la amenaza esta de las 120.000 cámaras. Hay un ataque masivo de ransomware, ¿verdad? Que se llama el WannaCry. Eso fue muy famoso también porque afectó a muchos hospitales en el Reino Unido y varias empresas de energía, o sea, utilidades. Confirmada vulnerabilidad de cámaras Hikvision, en cámaras Dahua también. Entonces ahí tienen los avisos y cuáles son los tipos de vulnerabilidades y qué medidas han tomado estas empresas, si realmente han resuelto el problema o no. ¿Okay? Por ejemplo, en cámaras Hikvision, ¿okay? Que se ven afectadas o se han visto afectadas y que lamentablemente todavía no han tomado, digamos, las medidas, ¿verdad? Para contrarrestar esto. Acuérdense que, por ejemplo, Hikvision hace cámaras OEM, o sea, fabrica cámaras para terceros, ¿ok? De muchas de las empresas y para muchas empresas que están allí listadas, ¿no? Entonces, no solamente son cámaras Hikvision, las que traen la propia marca Hikvision, sino todas estas cámaras que ustedes ven allí son OEM de alguna manera de Hikvision. Entonces ahí tienen cámaras de empresas, por ejemplo, como Interlogix, UTC, empresas como, creo que estaba Honeywell,
Ok, no sé si aquí está Honeywell, ¿ves? Entonces tienen empresas muy importantes allí que Hikvision le produce las cámaras a ellos y por lo tanto también han tenido este tipo de vulnerabilidad. Cámaras de agua, ok, ahí tienen otra listado importante de cámaras. Aquí está el link, ¿verdad? Para que se puedan ir, por ejemplo, yo le voy a dar allí un momentito y vamos a ir a, ¿ves? Entonces esta es la página web del Departamento de Homeland Security y le dice cuál es el aviso que hay y dice Dahua Technologies y aquí aparecen que los grabadores de video y las cámaras IP de ellos y aparecen cuáles son todos los productos afectados y les da un detalle de cuál fue el problema y si se ha ya resuelto o no. Entonces, el problema con esto es que muchos de los problemas con estos fabricantes todavía se mantienen activos, vivos, es decir, ellos no han podido resolver el tema, lo han podido resolver hacia el futuro, pero con las cámaras que están previamente instaladas no, y sí se mantienen entonces los problemas en el Internet o con estas cámaras instaladas por los fabricantes, ¿no? Em, bien. Aquí otros problemas que han sucedido con cámaras, para que tengan una idea, en enero del año 2017, cuando fue la posesión de Donald Trump, ¿ok? El 70% de las cámaras de video de la policía de Washington y 123 de los 187 NVR de los grabadores digitales que estaban en la ciudad fueron secuestrados por un ataque de ransomware, o sea, se los encriptaron. ¿Ok? Y entonces esto sucedió apenas unos días antes de la posesión y tuvieron que cambiar todas las cámaras y grabadores simplemente porque bueno, las cámaras no, pero los grabadores fueron encriptados. Y bueno, esto lamentablemente, esto dio pie pues a que se hiciera una investigación sobre estos fabricantes de grabadores asiáticos y se consiguió todo este tipo de problemas, ¿no? Bien, hay que tener mucho cuidado. Hay hackers, ¿verdad?, que convierten DVR en productores de Bitcoin. Ustedes no se dan cuenta, pero ellos se convierten en lo que llaman los mining, pues estas computadores que de alguna manera hacen transacciones de Bitcoins. ¿Ok? Eh, hay cámaras que reportan, por supuesto, video a China. Entonces, una vez que ustedes la conectan, ellos le dan un servicio que se llama de DNS, o sea, que permite que usted pueda ver el video remoto, pero al mismo tiempo ese servicio se presta a través de un DNS que trata ¿sabe? Para que usted siempre pueda apuntar a la cámara y las direcciones dinámicas que tienen los equipos, siempre usted puede establecer la comunicación con ellos en realidad. Esa es la manera de explicarlo. Eh, pero como tiene que ir al servidor en China, ellos aprovechan también para que ese video se quede allá y entonces de alguna manera lo están espiando o reciben la información. Esto es típico en China, para que ustedes sepan todo, básicamente el gobierno chino está espiando a todos sus habitantes, ¿no? Y no solamente lo hace a través de las cámaras, lo hace a través de los teléfonos, lo hace a través de la forma como ellos pagan, tienen que pagar con sus huellas digitales o hacen un reconocimiento facial. Entonces, en realidad, el gobierno tiene muy controlada su población. Y esto se ha extendido, han tratado de extenderlo bueno, se han descubierto cosas como estas, por supuesto, ¿no? Ataques de DDoS, aquí dice, por ejemplo, en octubre del 16, fue el ataque de DDoS de estas cámaras, de estas 120.000 cámaras, incluyeron a Amazon, el Financial Times, en Netflix, PayPal, ¿verdad? Y las pérdidas se calcularon en más de 100 millones de dólares, ¿no? Entre otros. Las cámaras de Hikvision se reportan como enviando su data a China una vez más. Interesante esto, ¿verdad? Cámaras de seguridad es infectada con malware 98 segundos después de ser conectada. Entonces, ustedes van a ese link y básicamente lo que se dan cuenta es que en muchas cámaras que cuando las compran, el instalador, sin saber, conecta su cámara a su laptop de trabajo, simplemente para programarla o simplemente para hacer un servicio, y esa cámara automáticamente descarga dentro del laptop o el computador
de este técnico descarga el código malicioso. Y entonces ahora el laptop queda infectado, ¿ok? Con código malicioso. Y este técnico luego va a las empresas, ¿verdad? A conectar y a dar servicio a su propia empresa o a empresas de terceros, de usuarios finales, a dar servicio a las cámaras. Y cuando conecta su laptop en la red, lamentablemente, eh, entonces distribuye, disemina ese código malicioso dentro de la red del usuario final. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y saber que la empresa que está haciendo las instalaciones tenga el cuidado necesario, ¿verdad? Para protegerse y para proteger las redes de sus clientes. ¿Ok? Bien. Entonces, un poco para hablarles de Archon Vision y por qué nosotros de alguna manera somos más seguros y cuáles son las diferencias con cámaras y dispositivos eh, otros fabricantes en el mercado. Entonces, nosotros hacemos las recomendaciones, por supuesto, de seguridad al escoger las cámaras IP. Entonces dice, bueno, escoja cámaras IP que no usen sistemas operativos comunes como Linux o Windows. ¿Por qué? Porque las cámaras que usan Linux o que usan Windows como sistema operativo en su corazón, vamos a decir, en su núcleo, ¿okay? Están más propensas a ser atacadas. ¿Por qué los hackers conocen Linux? Porque los hackers conocen Windows, conocen el sistema operativo, están familiarizados, saben producir código para ese tipo de sistema operativo, esos programas. En el caso de Archon Vision, nosotros hacemos cámaras, ¿verdad? Con nuestro propio sistema operativo, es decir, con nuestro propio código de máquina. Nosotros no usamos Linux, nosotros no usamos Windows. Entonces un hacker es básicamente imposible que pueda producir un código para incubarlo dentro de nuestras cámaras porque no conoce cómo se ha realizado nuestro código. Entonces, hay otros fabricantes que también tienen sus propios códigos y no usan Linux. Entonces, yo les diría, en términos generales, que no utilicen cámaras, por ejemplo, que usen Linux o que usen Windows como su sistema operativo. No solamente para sus sistemas operativos, sino también para cualquier biblioteca de código que puedan tener internamente, cualquier driver, ¿okay? Para controlar lentes o alguna función dentro de la cámara, ¿okay? Que por supuesto tampoco sea desarrollada en ningún sistema operativo común. Entonces, cuando hagan sus especificaciones, deberían de alguna manera exigir esto y que los fabricantes realmente posean este nivel de seguridad, ¿okay? Código o sistema operativo no común, sistema operativo propio del fabricante. Entonces, escoja, por ejemplo, cámaras que no sean los códigos ni chipsets de tercero. Bueno, esto es lo que les hablaba también. Esto para evitar lo que pasó con la gente de Senrio en Genivia, con la biblioteca G-SOAP, ¿verdad? Más de 500 fabricantes, de 35 fabricantes muy importantes se vieron afectados simplemente porque estaban usando un programa de un tercero. Escoja cámaras que se adhieran a las recomendaciones estándar de la industria de contraseñas de 16 dígitos ASCII. Esto es para que las contraseñas sean más difíciles de descubrir, ¿no? En las cámaras Archon Vision nosotros usamos, o usted puede usar contraseñas de hasta 16 dígitos ASCII. Una contraseña de 6 dígitos, hoy por hoy hay programas que las pueden descubrir en menos de 10 minutos. ¿Okay? Entonces usted corre una aplicación y una contraseña de 6 dígitos la descubre el programa en 10 minutos. Ahora bien, por ejemplo, en las cámaras Archon Vision, si bien tienen estos 16 dígitos de contraseña, ¿okay? O hasta 16 dígitos en la contraseña, en todo caso, si llega a ser descubierta, no se puede reprogramar la cámara. O sea, el usuario en realidad o el hacker no puede hacer nada. Porque no puede entrar dentro de la cámara. Puede entrar en la interfase gráfica de la cámara. Lo único que podría cambiar sería parámetros, ¿no? Pero no podría reprogramar la cámara para que ella se convierta en un atacante cibernético, como lo puede hacer en una cámara con Linux. ¿Ok? De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, las cámaras Axis que se vieron afectadas por este problema de la biblioteca G-SOAP o G-SOAP que les hablé anteriormente, ustedes pueden entrar en la internet y pueden hacer la pregunta cómo hackear una cámara, por ejemplo, Axis, y van a ver exactamente todos los pasos a seguir para reprogramar una cámara Axis.
Y entonces, cómo se puede inyectar código diferente para que la cámara entonces produzca ataques, ¿ok?, a otros servidores. Eso está en el internet, no estén interesados, bueno, les puedo hacer llegar los links. Y así como estas cámaras Axis, otras más que son también basadas en Linux y se pueden hacer los mismos ataques, ¿no? Se pueden reprogramar. Bien. ¿Cómo contener los ciberataques? ¿Cuáles son las recomendaciones? Por supuesto, educarse, estar educado, estar al día de lo que está pasando y las mejoras en las prácticas de ciberseguridad. Hay que estar actualizado. Políticas de contraseña, deben tener una política de contraseña, no solamente de los dígitos o 16 dígitos aquí para las cámaras, pero realmente que se cumplan esto, que los integradores o las empresas de instalación tengan contraseñas que sean fuertes, ¿no?, que sean difíciles de adivinar. Y por supuesto que las contraseñas se cambien, ¿okay?, regularmente. Tenga respaldo, backup de la información, tenga un programa de antivirus, tenga alguna forma de encriptamiento. Nosotros tenemos en nuestras cámaras un protocolo que se llama HTTPS, que permite encriptar el video que viaja de la cámara hacia el grabador, ¿okay?, o hacia el switch, ¿no?, hacia el ruteador. Pero el ruteador y el switch y el grabador deben también cumplir o deben tener el protocolo HTTPS de encriptamiento. Eso permite que si alguien se conecta entre la cámara y el grabador o desvía la información, el tráfico o esos datos, entonces realmente como los datos están encriptados no los puedes encriptar y entonces no tienen cómo verlos, no tienen cómo accesarlos. Pero, como le digo, tiene que ser no solamente en la cámara, tiene que ser también en el grabador o tiene que ser también en el switch o ruteador intermedio que hay entre las cámaras y el grabador. Entonces, bueno, si van a usar protocolo HTTPS en la cámara, bueno, confirmen que están comprando el switch o el grabador también con protocolo, ¿verdad?, de seguridad HTTPS para que se pueda encriptar el video desde la cámara hasta el grabador. Entonces, mucho cuidado con eso. Abran solamente los puertos que sean necesarios. Si es posible, utilicen productos que no necesariamente tengan que abrir puertos de entrada dentro de su firewall, dentro de su pared de fuego o dentro de su LAN. Nosotros tenemos cámaras que no requieren que usted abra puertos y eso le gusta, por supuesto, a las personas de IT, ¿no? Al personal técnico de IT les gusta cuando le dicen, mira, no, es que mi cámara no requiere abrir el puerto o no tiene un servicio DNS, ¿no?, externo. ¿Okay? Entonces, esto es muy saludable en general para evitar el ataque a una LAN. Email, políticas de email, entonces, bueno, lista segura, solamente reciba o envíe información a direcciones email que usted conozca o que la empresa conozca, o tenga un método de hacer una autenticación, ¿okay?, de los usuarios. Los empleados, por supuesto, que no abran los links o los attachments, los archivos que vienen anexados, que sean sospechosos. Política de seguridad, monitoreo, por supuesto, continuamente de los históricos de eventos. Muchas veces no nos damos cuenta, pero cada vez, por ejemplo, que se pierde video en un servidor o en una cámara que se cae, realmente no necesariamente es porque se fue la electricidad o porque hubo una falla en la cámara. Allí es donde hay que sospechar, ahí es el momento en que hay que revisar el histórico de la cámara o el histórico del grabador para ver qué es lo que sucedió, porque probablemente pudo haber entrado un virus, pudo haber entrado un ataque y bueno, se hizo un reset remoto para que realmente el virus pueda correr. Entonces es el momento donde realmente hay que tener más cuidado, sobre todo cuando se reinician los productos o los equipos de una manera inadvertida, de una manera que no fue hecha por el usuario, ¿no? Entonces, si fue de una manera aleatoria que se reinició el equipo, por favor revísenlo. Que revisen el histórico para ver de qué se trata, por qué se reinició el producto. ¿Se debe a una causa eléctrica, una causa de falla o realmente hubo algún cambio, ¿no?, dentro de la cámara? Bueno, por supuesto, tener los firewall. ¿Okay? Otras recomendaciones, las contraseñas son importantes. Aislar las cámaras usando las que son redes virtuales o el VLAN. Entonces la idea es que las cámaras, los grabadores, en fin, los usuarios estén en diferentes redes, no estén en los mismos segmentos, estén, si es posible, en una red aislada de lo que es la red corporativa de las compañías, de manera que no haya un enlace. Y si va a haber algún tipo de enlace, bueno, que entonces que sea bien supervisado. ¿Okay?
bloquear la red, debe asegurarse que programar cada puerto de red para direcciones específicas MAC. Es decir, si van a abrir algún puerto, que solamente a través de ese puerto se acepten solamente ciertas MAC o ciertas direcciones de máquinas, ¿ok? De PCs específicos para que no pueda entrar por allí cualquiera, ¿no? Entonces, básicamente abre el puerto, declara cuáles son las personas o las máquinas que pueden entrar a través de ese puerto y bueno, si no es ese MAC, entonces realmente el switch o el ruteador no va a permitir la entrada. Autenticación de usuarios y por supuesto, si es posible, la menor cantidad de usuarios en el sistema. No ignore los eventos inusuales. El reinicio inesperado de la cámara puede ser, indicar que el firmware ha sido modificado, entonces es el momento de revisar. Comprar cámaras, por supuesto, de compañías con reputación en seguridad, probada reputación en seguridad, y verificar las advertencias de este departamento de ICS, CERT, en el departamento de Homeland Security. Ahí tienen el link para entrar y verificar las vulnerabilidades de todos los productos. Bien. Entonces, un poco para hablar desde Air Condition, tenemos una gran cantidad de cámaras, estamos en el mercado del año 2004. Nosotros tenemos una arquitectura que se llama de procesamiento masivo de imágenes y una arquitectura o una tecnología que se llama FPGA, de arreglo de puertas programables en campo. Pero lo más importante de todo esto es que esa tecnología nos permite que la cámara sea muy segura, ¿verdad? Porque como les dije, no usamos un sistema de operativo común, ¿ok? Y entonces, al no tener un sistema operativo común como Windows o Linux, ¿verdad? La cámara o el hacker no sabe cuál es el sistema operativo y no puede hackear. Bien. Entonces, creo que hemos pasado, ya les he explicado un poco sobre esta tecnología, ¿ok? Y por qué somos más seguras. Entonces, me gustaría saber si hay preguntas al respecto y por supuesto que esta presentación está en las manos de Sonyvision y se las va a poder hacer llegar en todo caso para que la revise. Entonces, déjeme ver.